Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Y bien, el día de hoy, en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la independencia de México, pues vamos a abordar esta temática. Para ello, como siempre, como cada lunes, me acompaña Felipe Ávila. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Magali, buenas noches. Buenas noches, y bueno, nos acompaña una experta en el tema, la doctora Cristina Gómez Álvarez de la UNAM. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, para iniciar estas reflexiones respecto a la conmemoración de la independencia, les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula. El 16 de septiembre de 1810 estalló la revolución social de la cual nacería México como una nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia, después de una guerra de 11 años, que fue una gran revolución popular para librarse del dominio español. La Guerra de Independencia fue una masiva revolución popular en la que decenas de miles de hombres y mujeres indígenas, mulatos, mestizos, criollos, comerciantes, arrieros, rancheros, mineros, curas y profesionistas engrosaron las filas insurgentes siguiendo el llamado de Miguel Hidalgo y conformaron un ejército popular que en unos cuantos meses hirió de muerte al régimen colonial y desmanteló un sistema social opresivo y excluyente. La lucha encabezada por Hidalgo y continuada por Morelos fue un movimiento libertario y justiciero, no solo por la independencia y la libertad, sino también para acabar con la esclavitud y los tributos, con una sociedad dividida en castas, donde unos cuantos privilegiados concentraban el poder y la riqueza, mientras que la enorme mayoría de la sociedad vivía en condiciones de pobreza y marginación. Fue una revolución para acabar con el hambre y la injusticia. Fue una revolución social que luchó por un gobierno y unas leyes dirigidas a establecer una sociedad más justa, libre e igualitaria. Regresamos, estamos abordando el tema de la independencia de México y bueno, para ello tenemos como invitada a Cristina Gómez Álvarez. Y bueno, para iniciar nuestra conversación, Cristina, ¿por qué la independencia de México, a partir de lo que tú has escrito, debe de explicarse como parte de una época revolucionaria? Es decir, ¿qué estaba ocurriendo tanto en América, pero en Europa en el siglo XVIII? Sí, me parece una pregunta muy pertinente porque normalmente, como se ve en la cápsula que acabamos de observar, partimos de 1810 o de 8, lo cual, bueno, es correcto porque ahí se inicia el proceso, pero como es un proceso, entonces este proceso inicia años atrás, décadas atrás, y es un proceso, aquí quiero subrayarlo, es un proceso que atañe a la humanidad, no solamente a América o a Europa, y desde luego que tiene como escenario Europa, ¿no? Y es un proceso revolucionario porque hay dos eventos muy importantes. Uno es la primera revolución industrial, hay cambios económicos fundamentales que traen como consecuencia cambios en el pensamiento y en la política. Entonces, como lo dijo hace muchos años un historiador inglés, Eric Hobsbawm, tenemos una doble revolución, la económica y la política. Y en esa doble revolución se inserta este proceso. Es una época, ¿cuáles son los rasgos de esa época? Una época revolucionaria. La economía empieza a cambiar muchísimo. Es la primera revolución industrial y entonces empieza a producir en masa, aunque el mundo sigue siendo básicamente su economía en el campo agrícola, de todas maneras ya hay una industrialización en la manufactura. Y entonces esto va a traer como consecuencia
también la búsqueda de mercados. Y esos mercados se van a encontrar de este lado del Atlántico si estamos pensando en Inglaterra. Y por otra parte, esta revolución industrial también la motiva los grandes cambios tecnológicos y el desarrollo de la ciencia y de la técnica que hay hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Esto es fundamental porque va a originar un nuevo pensamiento y, por supuesto, una nueva política asociado a ese nuevo pensamiento. Y ese nuevo pensamiento tiene que ver justamente con el racionalismo, con que ahora, a través de todos los descubrimientos científicos que tienen lugar en todo este, es un proceso, sí, claro, ¿no? En el 17 con Newton, etcétera, con las leyes de la gravitación universal, la química, en fin, tiene que ver con que el hombre va a invertir ahora el pensamiento, y el pensamiento va a partir del propio hombre. Es la emancipación del hombre, porque ahora va a hacer uso de su razón. Ya no va a tener al tutor o a Dios que le diga qué hacer, cómo pensar, como es todo el pensamiento que prevalece en esa época y desde la antigüedad. Entonces, ahora es el hombre el que se emancipa y hace uso de su razón. Ese racionalismo da lugar, desde luego, a un movimiento intelectual importantísimo que es la Ilustración. Pero esta Ilustración, al mismo tiempo, va a devenir en la doctrina política conocida como el liberalismo. Y ambos pensamientos, que repito, aquí es muy importante porque el pensamiento no baja del cielo. Obviamente el pensamiento se origina en la tierra con estos grandes cambios económicos. Bueno, primero en la ciencia que producen los económicos, y luego el pensamiento, y viene la Revolución Francesa, y un poquito antes la independencia de los Estados Unidos. Pero la Revolución Francesa quizá es nuestro modelo para ver los cambios políticos, que a veces nosotros le damos más importancia a los cambios políticos, pero no explicamos de dónde vienen estos, porque estos no se originaron antes o después. ¿Por qué en ese momento? Porque van de la mano con el cambio en el pensamiento y con el cambio en la materialidad, o sea, en la economía. ¿Cuál es ese gran avance que hay con la Revolución Francesa? Con la Revolución Francesa se trata de construir una sociedad sin privilegios. Es decir, derrotar las monarquías absolutas que por todo el mundo andaban, salvo Inglaterra, que ya tenía un régimen para entonces de monarquía constitucional, y crear una sociedad de iguales. Y aquí se emparenta la Ilustración con el liberalismo. De iguales para este sector nuevo de clases medias que después se van a llamar burguesía, que están haciendo en esa materialidad que dibujé nada más aquí. Entonces viene la lucha por derrotar, esa es la Revolución Francesa, por derrotar el antiguo régimen. El antiguo régimen es un antiguo régimen basado en una sociedad de privilegios que otorga el rey y con una forma de gobernar de monarquía absoluta. Y a partir de eso va a venir todos estos procesos revolucionarios. Si nosotros nos ponemos en 1808 en América, la Revolución Francesa no está tan alejada en el tiempo, y las ideas después vamos a profundizar sobre cómo circulan esas ideas, ¿no? Claro, porque también están surgiendo como el uso de conceptos como el de soberanía, el de pueblo, que son como fundamentales ligadas a, digamos, a estas ideas liberales que surgen también de la Revolución Francesa. Pero antes de llegar a ello, Felipe, y sobre todo pensando en este antiguo régimen, ¿no?, que está también siendo cuestionado, ¿cuál es la relación entre la monarquía española y sus territorios en América? Yo creo que eso es fundamental para entender esta dinámica y de alguna manera, ¿qué fueron o qué significaron las llamadas reformas borbónicas y de qué manera afectaron a ciertos sectores de la población novohispana, que permite explicar pues también este proceso del cual ya empezó a hablar Cristina? La relación de España con sus colonias es muy importante, Magali. Desde que ocurre la conquista y la colonización, el sometimiento
de los territorios y las poblaciones americanas a partir de la irrupción española y europea de finales del siglo XV y comienzos del XVI, se establece una relación de coloniaje. La metrópoli, en este caso España, somete y subordina a las colonias y hace una enorme extracción de recursos económicos, establece un nuevo sistema político, establece una nueva religión, establece un lenguaje que es el predominante. Hay una explotación de la fuerza de trabajo, una extracción de la riqueza que se genera en todas las colonias americanas. Y de todas las colonias hay que subrayar, Magali, que la joya de las colonias iberoamericanas es justamente la Nueva España. Poco antes de que estalle la Revolución de Independencia, las 2/3 partes de la riqueza generada en América era producida por la Nueva España, era el territorio más rico, y estos recursos que se extraían iban a las arcas de la corona española para financiar sobre todo sus gastos militares. Desde el siglo XVI España se había convertido en el imperio dominante a nivel mundial. Era la corona española la que había logrado subordinar a las sociedades americanas, pero había adquirido una situación de predominancia dentro de las potencias europeas. Y sin embargo, muy pronto comenzó a establecer unas guerras endémicas contra Inglaterra, contra Francia, contra Flandes, y en esas guerras endémicas la mayor parte de los recursos que les servían para sostener al ejército más poderoso del mundo los extraía de sus colonias americanas, y particularmente de la plata que se producía en la Nueva España y que era la mercancía que permitía el establecimiento del intercambio comercial en buena parte del mundo. Entonces era una relación de colonización la que existía, de opresión, de sometimiento, de extracción de los recursos y de control político. Y por otro lado, las reformas borbónicas es una serie de reformas que lleva a cabo en el último tercio del siglo XVIII la monarquía española en manos de la dinastía de los Borbones, que tratan de refuncionalizar la manera en que está operando esa relación de colonización para hacer más eficiente la administración, para obtener más recursos y también para ir estableciendo una serie de medidas de reformas políticas y económicas que obedecen a este cambio en el paradigma que está teniendo en Europa en esos momentos y que causan un profundo choque contra la forma tradicional en que funcionaba la economía y la política en sus colonias americanas. Muy bien, bueno. Con estas puntuaciones respecto a los antecedentes, les invito a que veamos la siguiente cápsula. El contenido social y libertario de la lucha insurgente se expresó desde los primeros decretos de Hidalgo, de octubre de 1810, aboliendo la esclavitud y los tributos, así como la concentración de la tierra en pocas manos. Se proclamó que todos pudieran disfrutar de su trabajo y acabar con la opresión. Se luchó contra la explotación de las haciendas y se buscó acabar con la esclavitud en el campo y en las minas. Ese movimiento popular mostró también su rechazo al sistema de justicia imperante, en favor de los poderosos, y su reclamo por una justicia en favor de los desposeídos. La primera fase de la Revolución de Independencia concluyó con la captura y la muerte de Hidalgo, de Allende, Aldama y otros dirigentes, pero la fuerza y la legitimidad de la revolución insurgente no terminaron con su muerte. La lucha de Hidalgo fue retomada por José María Morelos, quien gracias a su genio político y militar extendió la revolución a los territorios del sur y convocó al Congreso de Anáhuac, en donde presentó los sentimientos de la nación, documento fundamental que plasma la esencia del movimiento libertador. Morelos estableció en ese texto las bases de las que debería ser la nueva nación mexicana, a partir de la soberanía popular, la constitución de un gobierno liberal, así como el establecimiento
de leyes suaves que abatieran la pobreza y la desigualdad. El carácter igualitario del movimiento fue expresado en los sentimientos de la nación, al señalar que la buena ley es superior a toda persona y debe ser tal que modere a las desigualdades sociales, mejore las costumbres y obligue al patriotismo, para que no distinga a un hombre de otros más que la virtud, nunca el color de la piel. Estamos de regreso conversando sobre el tema de la independencia de México. Y bien, Cristina, las y los estudiosos en el tema de la independencia, entre uno de ellos tú, reconocen en la crisis política que experimenta España en 1808, producto de la invasión napoleónica, un detonante, por un lado, para explicar la organización en defensa de esa soberanía que se ve pues agredida producto de esta presencia, ¿no?, de los franceses en España, pero también de los orígenes del proceso independentista, no solo en lo que era la Nueva España, sino en el territorio americano. ¿Cómo se dio el tránsito de luchar en defensa de sí, la soberanía, y de Fernando VII a hablar de independencia? Bueno, primero, yo creo que 1808 es una coyuntura. La historia está hecha de coyunturas, son muy importantes, se aprovechan. Ya vienen condiciones y viene una coyuntura que aquí se presenta, aquí sí quiero ser un poco clara. No hay ninguna invasión francesa. Los franceses, Napoleón había firmado con Carlos IV un convenio en Fontainebleau un año antes, en 1807, para que las tropas francesas pudieran llegar a la península con el objetivo de ir a Portugal por tierra, ¿no?, a Portugal, y junto con España derrocar a los Braganza que gobernaban ese territorio, Portugal. Entonces, cuando están ahí las tropas francesas para esto que acabo de mencionar, es cuando se presenta un motín. Fernando VII, bueno, el que va a gobernar como Fernando VII, el hijo, el delfín Fernando, va con su gente a amotinarse en contra de su padre en una población cercana a Madrid que se llama Aranjuez, para quitarle la corona. Cuando estaba así el asunto, en que se están peleando padre e hijo por la corona, Napoleón, que está aliado, obviamente, con los españoles, con los Borbones, los llama a ambos a una población que está relativamente cerca de España para remediar la discusión. Y ahí, ¿qué hace Napoleón? Les quita la corona a los dos y se las da a su hermano. Entonces, a partir de ese momento, el imperio lo ciñe José Bonaparte. Bien, eso es por un lado. Pero por otro lado, cuando se va Fernando VII a ver a Napoleón, bueno, él va a gobernar como Fernando VII, deja una junta que gobernara el imperio. A esa junta nadie le hace caso. Entonces, quien se levanta, ya estoy haciendo yo la historia de España en lugar de Nueva España, pero así es, si no, no entendemos. Entonces, quien se levanta en armas es el pueblo español en contra de los invasores franceses. Ellos son los que se levantan. Y para detener este levantamiento del pueblo, entonces las oligarquías españolas peninsulares empiezan a formar juntas patrióticas en cada una de las provincias peninsulares para detener este levantamiento del pueblo y dirigirlo ellos. Entonces, estas juntas son las que van a asumir la soberanía, no de Carlos IV, esto es muy interesante, sino de Fernando, que quiere gobernar como Fernando VII. Y entonces forman un solo gobierno, todas estas juntas, que se llama Junta Central, que va a gobernar a todo el Imperio Español a nombre de Fernando VII. ¿Qué pasa ahora sí en lo que nos interesa? Pues en la Nueva España, los que van a responder de manera inmediata son
las oligarquías criollas organizadas en los ayuntamientos, sobre todo de las capitales más importantes de esa época, desde luego la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Valladolid y sobre todo la Ciudad de México, que era pues, la cabeza de provincia, de metrópoli, perdón. Ese era el ayuntamiento más importante. Siempre la Ciudad de México ha sido muy importante, ¿no? Obviamente porque siempre fue el centro, ¿no?, de los poderes coloniales en la época colonial. Entonces, el ayuntamiento convoca una reunión para ver qué hacer porque no quieren reconocer la soberanía en Fernando VII, pero tampoco, menos en los franceses, en Napoleón. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, proponen ellos formar un congreso con ellos y con las autoridades más importantes de la metrópoli, o sea, los miembros de la audiencia, la iglesia, etcétera, dirigir los destinos de la Nueva España mientras Fernando VII regresa a su trono. Este gobierno autónomo, le han llamado, porque no querían reconocer a ninguna junta española, era efectivamente autónomo y se basaba en el viejo derecho tradicional español, que estando el rey ausente, entonces la soberanía pasa al pueblo. Y entonces, ¿quién es el pueblo? El ayuntamiento, porque los ayuntamientos son los gobiernos del pueblo. De ahí no tiene nada que ver con Rousseau, ni con el pensamiento que anda pululando, desde luego, por todos lados, pero esto no tiene nada que ver. ¿Cuál es lo importante de esto? Vamos a concluir. Esto se hizo desde arriba. El virrey aprobó esta propuesta, pero los grandes oligarcas, los que tenían los intereses conectados con el mercado monopólico español, que había monopolio aquí con España, se opusieron. Y el batallón de comercio que ellos dominaban, pues dieron el primer golpe de Estado en nuestra historia, que fue detener al virrey, poner en la cárcel a los dirigentes más importantes del Ayuntamiento de México, Primo Verdaz, Cárate, y ahí se acaba. ¿Cuál es lo importante de todo lo que he dicho? Ahí se acaba el primer intento que hubo, no por la independencia, sino por un gobierno integrado por criollos que gobernara los destinos de la Nueva España mientras el rey estuviera ausente. Estos gobiernos triunfaron en muchas colonias de América. Aquí no, por lo que decía justamente Felipe, porque esta es la joya de la corona. Entonces, lo que sucede en la Nueva España, por motivos sobre todo económicos, era más cuidado. Entonces se dio ese golpe de Estado y se acabó la posibilidad de un cambio desde arriba, y entonces va a venir la revolución desde abajo, la de Hidalgo. Y es cuando se transforma el discurso. Claro, y el contenido y todo. Bien, Felipe, para darle continuidad a esto, digamos, a este proceso, que me encanta que así lo manejes, Cristina, para poder explicar, pues justo, un proceso bastante complejo, con muchos matices y que conecta además con la historia española, ¿no? Bien, Felipe, ¿cuáles fueron las características de este movimiento de independencia que ya nos dio algunas pistas, Cristina, y quiénes van a conformar las filas de justamente estos insurgentes, como se les va a llamar? Al llamado que hace Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, acuden miles de gente de los sectores populares más bajos del Bajío, del centro de lo que entonces era el territorio novohispano, que están hartos de 300 años de dominación, de sometimiento, de exclusión, de racismo, de explotación, que los ha hecho a un lado por completo y que ya no soportan vivir en esas condiciones. Este intento de establecer un gobierno autónomo por parte de las oligarquías criollas que nos acaba de mencionar Cristina, que es abortado por un golpe militar, da lugar a la irrupción de un movimiento popular de una enorme virulencia, con un contenido igualitario, clasista,
que hace estallar, que hiere de muerte al régimen colonial en unos cuantos meses. Bien, bueno, siempre digo que en esta mesa lo que nos falta es tiempo, pero me gustaría que cerráramos con todo esto que se ha vertido acá, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación entre pasado y presente. ¿Qué de esas ideas, que unas ya se mencionaron en las cápsulas, podríamos reconocer, de esas ideas producto de la independencia, podríamos reconocer como vigentes en la actualidad, Cristina, en unas cuantas líneas? Bueno, unas cuantas líneas muy rápidamente. El movimiento insurgente crea un primer gobierno, hay que decirlo, en 1811, en agosto. Esta primera junta, como se llamaban los gobiernos en esa época, o congresos, se declara la soberana. Entonces ahí ya el movimiento insurgente se declara soberano, ya ellos van a dirigir y van a fundar una nueva sociedad, un nuevo país. Y entonces, ¿cuál es el programa político para ellos? Hidalgo fue tan rápido, es que en realidad Hidalgo anduvo pues recorriendo el centro del país, no le dio tiempo de sentarse a escribir un programa, pero se lo encarga a Rayón. Y Rayón lo escribe inicialmente y luego Morelos en Los Sentimientos de la Nación y en el Congreso de Chilpancingo en 1813. Este programa, al igual que la Revolución Francesa, ¿no? Aquí voy a empatar, expresa las ideas liberales de la época. Primero, un gobierno representativo. En Los Sentimientos de la Nación se propone la república, dividir el gobierno en poder ejecutivo, legislativo y judicial, el modelo que hoy vivimos. Segundo lugar, una serie de demandas de carácter social, que tiene justamente combatir la sociedad tan desigual que existía en la Nueva España. Y entonces se trataba, como lo dice uno de los sentimientos de la nación, ¿no? Moderar la indigencia y la opulencia, de tal manera que se aumente el jornal del pobre. Pero no es lo único, la esclavitud también. Este movimiento va a abolir la esclavitud. Bueno, como proyecto, muchos años tendrán que pasar en nuestro país, hasta 1829, para que esto se haga realidad. Pero es el programa insurgente, crear una sociedad de iguales frente a la ley. Desaparecen las castas, se empata con todo el ideario de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, con una parte esencial de él, claro, en una sociedad tan pobre como era la Nueva España. ¿Qué está pendiente? Mucho. Está pendiente justamente, son nuestras asignaturas pendientes, lograr construir una sociedad donde la justicia y la igualdad imperen realmente. Yo creo que vamos en esa dirección. Bueno, quisiéramos creer, es un sueño, pero algún día se va a hacer la realidad el proyecto social de los insurgentes. Muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que no hay una mejor forma de conmemorar el aniversario de la independencia de México con este tipo de reflexiones tan críticas y nos permiten ver procesos mucho más amplios. Bueno, gracias, Felipe, Cristina, por acompañarnos y a ustedes los invitamos el próximo lunes a Perspectivas Históricas.